Sí, sí, buenos días, Dios les bendiga. Qué hermoso es alabar al Señor, hermanos. Se sienten unas emociones muy gratas, muy bonitas. No sé cómo hay gente que puede estar sin alabar a Dios sin estar en su casa y adorarlo de veras. Yo lloro, yo me emociono al cantarle a nuestro Dios. Una experiencia muy bonita, muy grata, de veras. En esta mañana tenemos algunas visitas. Bueno, familiares de nuestra hermana Paola. Dios les bendiga, bienvenidas. Esposa de nuestro hermano Jacob. Dios les bendiga, nos da gusto que nos acompañen en esta mañana. Por ahí vi al hermano Pepe, no sé si se bajó del carro. Ya está el hermano Pepe, la hermana Carmen. Dios les bendiga, un gusto verles también en esta mañana, en este lugar. Bueno, Yoyis también está aquí con nosotros. Viene de Monterrey, donde está radicando. Nos da gusto verla también y contenta y proyectada también en sus metas. Bienvenida, Dios te bendiga, Yoyis. Eh, bueno, una hermana también de los Bolaños está aquí con nosotros. No recuerdo su nombre. Lourdes, hermana Lourdes, Dios le bendiga. Y bueno, creo los demás ya son considerados de casa. Nos da gusto verlos como quiera. Miguel y Oralia está también aquí con nosotros. Dios les bendiga. Y discúlpenme si alguno no lo identifico bien por el cubrebocas. Rebeca y su hijo aquí están también. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este culto para nuestro Dios. Y bueno, vamos a pasar a la enseñanza. Pues qué bueno que pudimos despertarnos y estar aquí, ¿verdad? Bueno, sé que muchos a las 5 de la mañana ya están despiertos, ¿verdad? A las 6 ya están en su horario normal. Solo a los que se les ven los ojos bien hinchados, eso sí, se paran más tardecito. Jesús murió el día 14 del mes primero de los judíos, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde del horario de nosotros. Para ellos la hora novena, dice la Biblia. Y fíjense que la hora novena quedó muy marcada entre los discípulos y apóstoles, porque a esa hora, la hora novena, la hora que murió el Señor, la instituyeron como la hora de la oración, y todos los días en el templo, a la hora novena, iban a orar. Pablo y Pedro iban a la hora de la oración, Juan y Pedro, perdón, a la hora novena. Cornelio dice que estaba orando a la hora novena, Cornelio del capítulo 10. Y siempre con luna llena, siempre los días
14 del mes de Nisan, primer mes, hay luna llena. Y hay festividades de la luna nueva. El día 15 estuvo en la tumba y el día 16, que siempre cae domingo, resucitó el Señor. Y eso fue representado a través de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Desde que salieron de Egipto, el Señor les dio mandamiento de celebrar esa fiesta de la Pascua. Sacrificaban un corderito el día 14 a las 3 y comían del cordero. Y ese cordero es Jesús. La Pascua es Jesús. La palabra Pascua significa pasar por alto. Y Jesús, o en Jesús, todos nuestros pecados son pasados por alto por Dios. Son perdonados en Cristo, en el Cordero, en su sangre. Por eso hay que apropiarnos de la sangre de Jesucristo, de su sacrificio, reconocerlo como el Salvador de nuestra alma, de nuestra vida. Y en esta mañana, pues estamos recordando ese hecho significativo, la resurrección. Para nosotros varía la Semana Santa porque se ajusta al calendario judío. Para el judío siempre es el 14 del primer mes y para nosotros a veces cae en marzo o abril. Y es un hecho muy importante. Sin la resurrección, pues no hubiera habido salvación. Si Jesús no resucitó, dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero Jesús resucitó, fue levantado de los muertos por el Padre. El que una persona resucite solamente en el poder de Dios se puede. Amén. Los profetas resucitaban muertos. El Señor Jesús resucitó muertos. Lázaro fue uno de ellos. Los apóstoles. Entonces no es sorpresa que el Señor Jesús se haya levantado de los muertos con el poder de Dios. Quiero comentarles algo importante. En los tiempos de los apóstoles todavía, de una manera fuera de lo espiritual, fuera de lo bíblico, había historiadores encargados de escribir los acontecimientos de la época. Y muchos historiadores narraron, escribieron de Jesús y de los apóstoles, de los discípulos. Y es importante mencionarlo porque pues
esto fue fuera de los escritos sagrados y nos damos cuenta que de una manera histórica la existencia de Jesús y la resurrección fue verídica. Voy a leerles dos fragmentos de dos historiadores, lo que escribieron. Uno fue Tácito, escritor y político romano, vivió entre los años 55 y 120 después de Cristo y relató la historia de los primeros emperadores en sus tiempos, considerados una obra maestra, pese que llegaron hasta nosotros de forma incompleta. Su declaración de intenciones a la hora de escribir la historia de la dinastía Julio-Claudio, a la que pertenecieron Nerón o Calígula, se mantiene como un principio para cualquier investigador o periodista: narrar sin ira y sin parcialidades. En el libro 15, fragmento 44, escribe uno de los pasajes más famosos, tal vez el más famoso de toda la literatura latina, porque confirma a la vez la existencia de Jesús y las primeras persecuciones contra los cristianos en Roma bajo Nerón. Richard Holland define este texto y escribe en inglés como el documento secular de la antigüedad examinado con una mayor profundidad. Así es el fragmento. La traducción de Crescente López de Juan para Alianza Editorial: Nerón buscó rápidamente un culpable e infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Eso escribió Tácito. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberios, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta dañina superstición resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. En su tiempo, todavía viviendo los apóstoles, narra, escribe lo sucedido en sus tiempos. La existencia de Jesús, los discípulos, la persecución y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un poquito de agua para lubricar la garganta. Hubo otro historiador también muy importante, este era judío, nació en el año 39 después de Cristo y murió después del 100. Y bueno, sus escritos han sido una fuente de inspiración y de base para los teólogos, investigadores, los escritos de Flavio Josefo. Y voy a leerles algo de él también en relación a Jesús. Dice: en aquel tiempo
apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Cristo. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 y otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Todavía Flavio Josefo conoció a los apóstoles y a los discípulos que estaban con Jesús, pues él era oriundo judío y bueno, estaba fresca toda la historia y se dedicó a escribir, así que la historia nos habla que verdaderamente Jesús existió, fue crucificado y resucitó de una forma secular. Se enseñó, se publicó, se escribió y nadie pudo contradecir. En otras palabras, de otra manera, estos son los periódicos, las noticias, estamos viendo los periódicos de hace 2000 años, comunicando esos hechos importantes dentro de la fe cristiana. Vamos a ver la historia bíblica, la enseñanza bíblica, lo que ellos vivieron y vieron con sus ojos los apóstoles. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 35, este escritor escribe lo que vieron sus ojos, las evidencias tangibles, visibles, palpables, de primera mano. Y dice, versículo 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estaba a escasos metros de la cruz de Jesús. Lo tenía a 2 metros. Yo creo que al pincharle con la lanza el soldado
brota el agua con sangre y la brizna le cayó a los que estaban ahí. A uno de ellos era Juan, el apóstol. Y dice, el que lo vio da testimonio. Yo lo vi. Todo lo que escribo yo lo vi. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Ojalá y la palabra de Dios compartida por estos hombres te hagan creer en algo tan importante, tan significativo. Todas las verdades compartidas fueron reales, fueron verdaderas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Así es. Todo esto, los historiadores de la época lo narraron, lo grabaron, los discípulos, pero bueno, mucha gente va a decir, pues eran sus discípulos. ¿Y qué no iban a decir? Pero debemos de creer que nos compartieron como parte también de los historiadores, porque lo que hicieron fue escribir lo que vivieron. Y no uno ni dos. Escribieron desde el lado cristiano. Los 4 evangelios son de 4 escritores diferentes. El autor es el mismo, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Y concuerda la narración, la historia, concuerda uno con otro. Son sinópticos los evangelios porque se escriben de una perspectiva diferente, pero se escribe lo mismo. Mateo vio de otros detalles, pero de lo mismo. Marcos, un evangelio sinóptico también. Lucas y Juan, pero el mismo suceso. En el evangelio de Lucas, de los 4 evangelios, es el escritor que no fue apóstol. Estuvo pegado con el apóstol Pablo y narró cada uno de los acontecimientos. Y él dice de esta manera, dice en el principio, estamos en Génesis, Lucas capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Muchos historiadores, escritores, dice, ya que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todos esos acontecimientos de Jesús, de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de los apóstoles. Él se dedicó a investigar, a poner en orden, a estudiar cada detalle. Dice, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa palabra ciertísimo, más que cierto, más que verdad, han sido
verdaderas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Así, de primera mano, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también en mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estamos ante escritos que no se escribieron a la ligera, que no se tomaron de cualquier persona, con plena seguridad, con plena certeza de que las cosas fueron así, como se escriben, como se narran. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales así han sido instruidas. Excelentísimo Teófilo, una persona adinerada, pagándole a un médico interesado en la historia para que investigara profundamente lo sucedido. Así que, pues no son cualquier narración, cualquier escrito. Estamos ante la verdad. Y ahí se habla claramente en todos los evangelios la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, también escrito por Lucas, el médico amado, dice en el primer tratado, o sea, lo que escribió de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Desde haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables quiere decir que no se pueden contradecir, claras, perfectas, seguras, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, históricamente y de todas formas Jesús resucitó. Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Jesús es lo más investigado, narrado con precisión, con claridad, sin lugar a equivocarte. No hay manera de equivocarte si crees en la resurrección de Jesús. Ahí basamos nuestra fe. En la resurrección. Estamos en la fe en Jesucristo porque estamos convencidos que fue una realidad la resurrección. Fue un hecho innegable. Jesús pudo haber muerto, pero si no hubiera resucitado, de nada hubiera servido. Por eso
el ataque a la resurrección se hizo manifiesto desde el primer momento que se supo. Se le pagaron a testigos falsos para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús, no siendo así. Y hasta la fecha, la resurrección, porque es un hecho medular dentro de la obra de Jesús, ha sido atacada. Hasta esta fecha, hasta este momento, se trata de contradecir, pero no se puede contradecir, no se puede enseñar otra cosa, porque los escritos, tanto seculares como sagrados, ahí están como una evidencia y concuerdan todos de una manera perfecta. El habernos desvelado en esta mañana, realmente vale la pena el estar aquí, porque estamos celebrando un hecho veraz, un hecho real. Así fue. Quiero compartirles unos versículos muy bonitos de la palabra de nuestro Dios. Pongan atención a lo que dicen estos versículos. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Me gusta esta expresión. Y cuando resucitó de entre los muertos, no dicen a lo mejor, tal vez, quién sabe, dijeron por ahí, no. Y cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hablando de la resurrección. Mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Hablando de la resurrección, algo maravilloso, no sorprendente, porque estamos creyendo en un Dios inmensamente poderoso, maravilloso. El creador de todas las cosas, de todo el universo existente y de este mundo maravilloso. Cosas grandes y pequeñas fueron creadas por Él. No va a poder resucitar. Si Él es el que da vida, no va a poder resucitar a los muertos. En el libro de Ezequiel se habla de los huesos secos. Ya huesos
a punto de volverse polvo, y levantó un ejército de esos huesos secos. Ese Dios es tan poderoso para volver a dar vida. ¿Cómo no lo iba a poder lograr con su Hijo Jesucristo? A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Habiendo levantado a su Hijo, la misma expresión firme, tajante, determinante, habiendo levantado a su Hijo. El testimonio de los apóstoles, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Conviértete al Señor, entrégale tu vida, sé salvo a través de su sacrificio. A esto vino, para morir y darte vida eterna. No lo rechaces, recíbelo en tu corazón. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué bonitos relatos de la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Perdón, déjenme darle un poquito de más énfasis. A este levantó Dios al tercer día. ¿Con qué seguridad? E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué cosas? Comimos con él durante 40 días después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si tú ya creíste en Jesucristo el resucitado y lo has aceptado, Dios te ha perdonado de todos tus pecados y has sido pasado por alto ya. No vendrás a condenación, a castigo, porque Dios ha pasado por alto todos tus pecados a través de Jesucristo. Recibirán perdón de pecados. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte,
pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere será salvo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y muchos versículos más. Se pueden negar muchas cosas, pero de que Jesús resucitó, resucitó. Que Jesús fue levantado de los muertos. Fue levantado. ¿Qué tanto nos beneficia? ¿O beneficia al ser humano para responder a la fe en Dios, el saber que Jesús resucitó? Para algunos sí. Somos movidos a tomar más en serio la fe. Para muchos no. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, ya en el desierto, en el monte Sinaí, Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés: saca al pueblo. Yo me voy a manifestar, me les voy a aparecer, me les voy a presentar. Y sacó al pueblo para que vieran a Dios. Y vieron y oyeron la voz de Dios. Relámpagos, su poder,
Humeaba el monte Sinaí, tembló a la presencia de Dios. No pasó un día cuando ya estaban renegando. No pasó un día cuando seguían en lo mismo. Quejándose. Ante Moisés, ante el líder. El hecho de saber que Cristo resucitó, ojalá y realmente haga estragos en tu vida. El saber que es un hecho veraz. No sé, ojalá y tú digas, voy a tomar las cosas de Dios más en serio. Voy a vivir una vida más agradable a Dios, de obediencia. Voy a dejar este pecado. Voy a servirle. Voy a compartirlo. He entendido en esta mañana que es un hecho real, cierto. No hay manera de negar. Estuvo 40 días y ha resucitado. No fue algo en secreto de unos días o un día que se les... No, 40 días y estuvo comiendo y mucha gente lo volvió a ver. Mucha gente. A más de 500 hermanos a la vez se les apareció, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, a más de 500 y muchos todavía viven, dice. Hay algo, y ya estoy por terminar, hermanos. Tienen mucho que hacer ahorita en su casa, ¿no? Como para decir, híjole, ya quisiera irme. Dedíquenle el día a Dios, a esto tan importante. Se están diciendo, creo, cosas muy importantes. Amén. Y con esto importante voy a terminar. Una evidencia de que verdaderamente Jesús resucitó es lo que hicieron sus discípulos y los apóstoles, sobre todo los apóstoles, después de la resurrección de Jesús. No cesaban, se dedicaron de lleno porque fueron, dice, Dios nos ha tomado como sus testigos. Ya no se dedicaron, ya no volvieron a sus labores que antes tenían, antes de conocer a Jesús. Se dedicaron a predicar. Uno se fue a Etiopía a predicar, otro se fue a Egipto, otro se fue a otros países de África, de los 12 apóstoles. Uno se fue a la India, uno anduvo por Asia Menor, por Turquía, otros en Jerusalén, en todo el mundo de aquel entonces. No se quedaron ahí, no volvieron a sus labores, fueron impactados tremendamente, estuvieron convencidos. Si no hubieran estado convencidos de la resurrección, hubiera sucedido como le sucedió a los dos que iban de camino a Emaús, iban desconcertados. Pues creíamos que verdaderamente él era el Cristo.
Iban desilusionados, decepcionados. Creíamos, pero lo mataron. Y Jesús se les aparece, pero tenían velados los ojos. Y cuando se dieron cuenta que era Jesús, volvieron a Jerusalén para dar testimonio de que lo vieron resucitado, los dos de camino de Emaús. Pero no solamente le sirvieron, murieron por la causa. Yo creo que si no hubieran estado convencidos de que Jesús resucitó, no estarían dispuestos a dar sus vidas. Pero dieron sus vidas porque estaban completas. Ese es un testimonio fuerte. Dice Andrés, uno de los apóstoles, fue azotado y luego atado en una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir. Andrés vivió durante 2 días en esa cruz, mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor. Crucificado 2 días, seguía predicando de Jesús. Así murió Andrés, el apóstol. Juan, el apóstol, murió preso en la isla de Patmos por las enfermedades, por la falta de alimentación, pero murió creyendo en el resucitado. Pedro, el Señor profetizó la muerte de Pedro. Lo iban a crucificar igual que Jesús, pero él no se sintió digno de morir igual que el Maestro. Pidió que se le crucificara invertido, boca abajo. Esa fue la muerte de Pedro. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se conoce muy poco sobre la muerte de Bartolomé. Algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, mientras que otras señales que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente dice que fue desollado con cuchillo. Le arrancaron la piel y después fue degollado por la fe. Bartolomé. Una fuente afirma que fue ahorcado hasta morir. Otros dicen que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Todas las fuentes que puedo encontrar sobre la muerte de Tomás afirman que fue apuñalado con una lanza en algún lugar durante su ministerio en la India. Mateo se convirtió en misionero y fue arrestado en Etiopía. En ese lugar fue apedreado y atravesado con lanzas y luego decapitado. No se conoce más sobre esto debido a que Mateo se encontraba en un lugar muy remoto en África, a donde pocos historiadores o cristianos se atrevieron a ir. Santiago murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Judas estaba en Armenia, no Judas Iscariote. Judas en Armenia, cuando fue crucificado y atravesado por flechas, aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo.
Simón el cananita murió en Edesa, pero también fue crucificado. Los 11 apóstoles. Pablo estuvo prisionero sus últimos años en Roma. Lucas, el escritor, no se le despegó nunca. Narró en el libro de los Hechos hasta el último momento, porque tanto el apóstol Pablo como Lucas fueron decapitados. Morir por algo que no es cierto. Dejar todo por algo que no es cierto. Irse a los confines del mundo por algo que no es cierto. ¿Quién lo hace? Si tú ya sabiendo la verdad, muchas veces no eres movido a dar o a hacer más allá de lo que tú quieres por Jesús. Estos hombres verdaderamente estaban convencidos y estaban seguros de quién era Jesús. Estaban completamente seguros que lo que vieron no fue una aparición, fue algo real, fue algo físico. El cuerpo fue levantado con sus heridas, golpeado. Le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado, aquí está mi herida donde me traspasaron. Señor mío y Dios mío, porque me has visto, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Responde más a tu fe. Ten la seguridad, ten la certeza. Todo esto es ciertísimo, es verdad. No estamos equivocados. Ojalá y estemos dispuestos a dar todo por Jesús, a entregar todo por Jesús y a tomar esta fe de tal manera que simbre, que impacte, que se vea, que se note un verdadero cambio, una verdadera transformación en nuestra vida. Y yo sé que Dios lo puede hacer en ti, lo puede lograr en ti. Lo más maravilloso. Por eso cuando le cantes a Jesús, cuando le cantes a Dios, cántale seguro y cántale con el corazón, con el alma, sabiendo que estás cantando cosas verdaderas. El penúltimo canto es canto precioso, porque Él vive. Y a ver si nos despedimos con ese himno, porque Él vive. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias infinitas. Eres un Dios maravilloso. Nos sorprende cómo representaste
la obra maravillosa redentora de tu Hijo en la fiesta de la Pascua, cumpliéndose en la misma fecha, el mismo día, la misma hora, Señor, con todos los detalles. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es representado, nuestra Pascua, para que nosotros seamos la masa sin levadura, sin pecado. Y Padre, también a través de la fiesta de las primicias que se traían el día 16 al sacerdote, se elevaba, se presentaba y se alzaba, Señor, como símbolo de la resurrección del día 16, domingo. Y por muchos años, por más de 2000 años, lo estuvieron celebrando, Señor. Y tú les enseñabas lo que un día iba a suceder. Y ahora lo creemos, Señor, retrospectivamente, algo que ya sucedió. Y tenemos nuestra fe en esto, Señor. Gracias por el Redentor, Señor, de nuestros pecados, de nuestra vida. Porque en Él tenemos perdón, tenemos vida eterna, Señor. Tenemos la bendición, tenemos la ayuda, Señor, la fortaleza y la razón de vivir, Señor, en Él. Tú no te equivocas. Tú eres Dios verdadero, Señor. Y Padre, pues que toda esta enseñanza nos haga reflexionar y tomar decisiones y cambiar donde estamos equivocados, donde estamos fallando y entregarnos a ti, a una vida que vale la pena, Señor, porque no hay otra cosa más importante que servirte a ti, Señor. Te damos gracias, te exaltamos y te adoramos. En esta mañana te agradecemos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Fuerte amén, hermanos. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Isidoro, encargado de dirigir. Y después, hermanos, pues vamos a pasar a cocina para degustar de un desayuno y gozarnos en esta fiesta maravillosa, hermanos, que Dios nos dice que celebremos, gozarnos y disfrutar del compañerismo. Dios les bendiga, los dejo con nuestro hermano.